Clínicas Ruiz y Cobo patrocina este espacio. La verdad es que es un gozo estar esta noche aquí, ya víspera de Navidad, sobre todo con Antonio. Antonio, muy buena. Hola. Venido casi ayer o antes de ayer de Roma, un poquito más días, pero bueno. Semana, sí, y que haya hecho hueco para estar con nosotros es de agradecer. A ti, a tus padres, pues muchas gracias de verdad por este ratico que vamos a compartir con él en este pregón de Navidad que nos va a preparar ya para recibir al Mesías, al Señor. Pero antes de nada, antes de que le escuchemos, de que escuchemos el saludo de quién es Antonio, vamos a ponernos de pie y le decimos al Señor que nos ayude, sobre todo que ayude a nuestro mundo a recuperar esa luz que hemos perdido, porque vivimos en tantas tinieblas de guerra, de odio, de recelo entre los hombres, que tenemos que decir a Dios nuestro Padre que nos envíe esa luz que tanto necesitamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Había en la misma comarca unos pastores que estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No temáis, pues os traigo una gran alegría, que será para todo el pueblo, pues os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto tendréis por señal: encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre». Al instante se juntó con el ángel una multitud celestial, que alababan a Dios diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor». Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros: «Vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado». Fueron con presteza y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Viéndole, contaron que el arcángel le había dicho lo que el arcángel le había dicho acerca del niño. Todos los que estaban allí se admiraron al oírlos. Ilustrísimo señor don Bartolomé López Gutiérrez, vicario territorial y párroco del Salvador y San Pablo. Reverendo señor don Andrés Nájera Ceacero, párroco de Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol. Señor concejal de Comercio y Medio Ambiente del excelentísimo Ayuntamiento de Baeza, don Antonio José Ruiz Martín. Señora presidenta y miembro de la agrupación arciprestal de cofradía. Señora hermana mayor y Junta de Gobierno de la ilustre y venerable cofradía del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura. Señor pregonero de la Navidad de 2022, don Antonio Jesús Gutiérrez Moreno. Señor pregonero de la Navidad de 2023, reverendo señor don Antonio Guerrero Quesada. Cartelista de la Navidad 2023, don Fernando Curíez Palomares, hermanos mayores y miembros de la Junta de Gobierno de las distintas cofradías de la ciudad de Baeza. Señoras y señores, paz y bien. Ser bienvenidos un año más, y ya van 21, al pregón de Navidad de nuestro Señor Jesucristo, organizado por la ilustre Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura. El día 3 de diciembre comenzaba un año litúrgico con el inicio del Adviento. Este tiempo que nos llevará hasta el 24 de diciembre con la venida del Mesías, el Señor. El Adviento nos renueva cada año y nos introduce en la Navidad y en su misterio. En los tiempos que vivimos se hace especialmente imprescindible porque es un momento de espera y esperanza, de reflexión y de conversión,
de cambio de actitudes y de vida nueva. El Papa Francisco nos dice que el Adviento es un tiempo de gracia para quitarnos nuestras máscaras y ponernos en fila con los humildes, para librarnos de la presunción de creernos autosuficientes, para confesar nuestros pecados y recibir el perdón de Dios, para pedir perdón a los que hemos ofendido. Así comienza una nueva vida. El tiempo de Adviento es un tiempo especial para ver al Salvador, que viene por nuestras pobrezas, miseria y defectos. Con Jesús siempre podemos empezar de nuevo. Él nos espera y no se cansa jamás de nosotros. No dejemos pasar este Adviento como los días del calendario, porque este es un tiempo de gracia y de gracia también para nosotros, ahora y aquí. He comenzado leyendo un pasaje de la Anunciación de los Pastores del Evangelio de San Lucas, escuchando como un ángel del Señor anuncia la buena noticia a los pastores, personas humildes y sencillas que al escuchar el mensaje no dudan en ponerse en camino hacia Belén y conocer a ese niño que viene a salvarnos. Seamos como los pastores y dispongámonos a escuchar la buena noticia por parte de nuestro pregonero. Y una vez más, Baeza se convertirá en Belén y todos nosotros en los pastores que cuentan a todo el que quiere escuchar que ha nacido el Mesías, el Señor. A continuación, nuestro amigo y pregonero de la Navidad de 2017, don Rafael Perales Francés, nos dará a conocer al pregonero de la Navidad 2023, reverendo señor don Antonio Guerrero Quesada. Este momento. Buenas noches a todos. Me uno a los saludos de rigor y protocolario ya establecidos anteriormente con el fin de evitar repeticiones innecesarias. En primer lugar, agradecer al pregonero de la Navidad 2022, don Antonio Jesús Gutiérrez Moreno, que me haya cedido este honor de presentar al pregonero, pues no me correspondía a mí este oficio, sino a él. Pero debido a la estrecha amistad que me une con el reverendo señor don Antonio Guerrero Quesada, me han concedido este honor. Gracias. Hace unos años, bueno, ya si recuerdo, ha dicho 2017, ¿no? No sé exactamente cuánto, me subí a este mismo atril para dar la bienvenida a la Navidad. Hoy, y aunque desde otro punto de vista, lo hago con la misma ilusión que lo hice aquella vez. En breve entenderán por qué. Como tantas veces he dicho, yo no creo en las casualidades. Diariamente me aplico como Dios quiera, cuando Dios quiera y donde Dios quiera. Solo Dios sabe. Y perfectamente Él sabe por qué me pone hoy delante de ustedes. Pues como he dicho, no me correspondía a mí presentar al pregonero, pero es un honor hacerlo ante una gran persona en el más amplio y bonito sentido de la palabra. Como diría la canción, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Gracias, querido Antonio, por elegirme como tu presentador. Te aseguro que es todo un placer. Antonio nace en la localidad vecina de Sabiote el día 8 de junio de 1995, hijo de José y María del Pilar. Fruto de este matrimonio nacieron nuestro pregonero y su hermano menor, Balbino. Finalizados sus estudios de secundaria y bachillerato, se incorporó en el Seminario Diocesano de Jaén en el curso 2013-2014, terminando su estudio de seminario en el año 2020, siendo graduado en Ciencia Eclesiástica en la rama Filosófico-Teológica. El día 27 de junio de 2020 fue ordenado sacerdote junto a otros dos amigos que tenemos en común, Francisco Cova y Jesús Llopi. Un día que quedará en el recuerdo de los que pudimos asistir con mascarilla a la Catedral de Jaén y acompañaros en dicha celebración. En breve fue trasladado a Roma a estudiar Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico, habiendo acabado su estudio recientemente y siendo licenciado en Sagrada Escritura con su trabajo Al toque de trompeta, reino, juicio y adoración en Apocalipsis. En nuestra ciudad ha celebrado numerosas Eucaristías y distintas celebraciones,
destacando la novena en honor a la Virgen del Carmen que realizó en el año 2021, caracterizándole ese toque alegre y ameno que transmite, porque efectivamente no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Recientemente ha publicado un libro llamado Altar Boy, el monaguillo, una historia sobre el heroísmo y testimonio cristiano y el compromiso juvenil dentro de la Iglesia. Os invito a adquirirlo y colaborar en la compra del mismo. Creo que pueden hacerlo a la salida de este pregón, ¿no? No, bueno, pues la semana que viene. La semana que viene podéis hacerlo. Os aseguro que no va a defraudar porque es un libro escrito a la altura de la personalidad de Antonio, persona que es puro corazón y, como ya sabemos, el corazón solo puede hablar al corazón. Actualmente es vicario parroquial de las parroquias de Santa María la Mayor y Santo Domingo de Silos en Alcalá la Real. Estamos ante una persona humilde, sencilla, detallista, responsable, ilusionado y con una gran capacidad de trabajo. Una persona que llega y es para quedarse, que sabe tocar el corazón y que siempre te saca una sonrisa. Casi nada lo que he dicho, ¿eh? Creo que hasta aquí todos estamos de acuerdo. Para mí la más importante, porque efectivamente podemos ser muchas cosas o tener muchos títulos, pero si no tenemos los principales valores de una persona y no tenemos amor, no tenemos nada. Yo aseguro, y no solo por la amistad que nos une, que Antonio lo supera y con creces. Sé que no ahorras tu tiempo, ni tampoco tu trabajo ni tu esfuerzo. Das lo mejor de ti en todos tus aspectos. Estoy seguro que en el silencio de la soledad de muchos momentos también habrá detalles que nunca saldrán a la luz y que solo el Señor y tú conocéis. Qué gran labor desarrollas con el único objetivo de dar a conocer al mejor de los nacidos. Para mí reúnes en tu persona los dos títulos más importantes que puede poseer alguien, títulos que no se compran y son de gran valor y honor, un gran cristiano y una mejor persona. Hoy, 22 de diciembre, conocido día de la lotería, que imagino que a ustedes, igual que a mí, no nos ha tocado nada, pero sin que suene atópico, sí quiero decir que a mí me tocó la lotería el día que te conocí. Siempre he presumido de tener grandes y buenos amigos sacerdotes, pero como dirían a los que les gusta el fútbol, que a ti y a mí tampoco, tú y yo jugamos en otra división. Como ves, no he dicho nada fuera de lugar. No he dicho nada que no sepa nadie que no te conozca. En numerosas ocasiones hemos hablado de la presentación que te haría y te dije, prepárate que voy a contar muchas cosas. Puedes estar tranquilo, ya he acabado. Esas cosas forman parte de nuestros recuerdos, de nuestras vivencias y las guardo en un cajón de oro en mi corazón, a la que le sumo el magnífico pregón que a buen seguro nos ofrecerás hoy. Bueno, sí me voy a permitir una cosilla y un pequeño secreto que me ha contado un pajarito. Y es que el amigo Antonio aún no nos explicamos sus sobresalientes notas cuando se pasó todo el seminario escuchando YouTube y viendo distintas series. Ha llegado tu momento, un momento que esperábamos. Recibe todo mi ánimo y te doy las gracias por estar siempre a mi lado, al lado de los míos, y por eso ahora a nosotros, tu familia, tu amigo, nos toca arroparte para que te sientas como en casa, como siempre nos sentimos contigo, y nos digas todas esas grandes cosas que guarda en tu corazón. Gracias, querido Antonio, por ser ejemplo de amor y compasión entre todos, por ser faro de esperanza y positividad en todo lo que tocas, pues tu labor pastoral es una bendición para todos los que tenemos la suerte de conocerte. Desde hoy formas parte de esta gran familia de pregoneros de Navidad, pero para mí tú ya eres un pregonero de la vida, para mí ya eres un ejemplo de Navidad, porque verdaderamente si el espíritu de la Navidad tuviera nombre, yo le pondría Antonio Guerrero, porque la Navidad es la prueba de que otro mundo es posible. Tú eres la prueba y así lo demuestras, que a tu lado otro mundo es posible, siempre cercano, misericordioso, porque sales al encuentro de todos. Qué suerte poder ser llamado amigos tuyos. Hago mía las palabras de Santa Teresa que también te pueden describir. Dichoso el corazón enamorado que en solo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia a todo lo criado y en él halla su gloria y su contento. Aún de sí mismo vive descuidado, porque en su Dios está todo su intento. Y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso. Con el sueño de esta mágica noche os hago llegar a todos mi sincera felicitación de Navidad.
Que la luz de Belén resplandezca en vuestros hogares y que el nacimiento de Cristo renueve en todos nosotros el amor fraterno y la voluntad de darnos a los demás. Disfrutemos cada segundo de este pregón que nos regala Antonio, de los sentimientos y de lo que nos va a hacer partícipe, incluso de las lágrimas, por qué no decirlo, que puedan surgir sin control de lo más hondo del alma. Querido Antonio, tuya es la palabra. De principio a fin. En el principio no había nada, solo existía Dios, pero en la oscuridad se encendió la chispa, una llama, se hizo la luz y todo era bueno y desde entonces no ha parado de crear y el gran Creador decidió que su palabra se encarnase, con nosotros a habitar y así se hizo Navidad. De creación a encarnación, de anunciación a alumbramiento, de vida y muerte a resurrección y ascensión al cielo, esperando el juicio en ese adviento hasta el final más sincero, el final de un nuevo principio, de un nuevo nacimiento, ya no temporal, sino siempre eterno. Gran misterio en un pesebre revelado, va creciendo en una cuna muy cuidado, junto a una madre que está a su lado, con lágrimas de emoción y sabor amargo, pero sabiendo que esos sentimientos tan dagados serían premiados por los bienes más plenos y esperados. Es una inquietud que brilla en la oscura noche, ante ella se hinca rodilla, acuden los pastores. Una estrella no esconde la verdad, y los reyes la vienen a adorar. Ya no somos reyes, Rey es Él y Señor, oro, incienso y mirra, para Dios el Creador. Suena la trompeta, gloria a Dios, y parece todo cumplido, a punto de terminar. Pero esperad Baeza, esperad al villancico, esperad un poco más, que esto acaba de empezar. En primer lugar, quiero darle mi más sincero agradecimiento a mi amigo y hermano Rafa, que como sabes, pues te quiero muchísimo, a ti, a toda tu familia. Está su madre por ahí, a su padre, a su hermana, a su sobrina. Como sabéis, os llevo siempre en el corazón y rezo mucho por vosotros, y lo sabéis. Es tan amigo que me enseña muchas cosas. De hecho, una vez, tomándonos unas copas aquí en el Central, me dijo: oye, Antonio, ¿cómo responderías tú a la pregunta de por qué nuestra religión es la verdadera? Y a mí me quedé un poco sorprendido y un poco en shock, porque no sabía bien cómo responder a esa pregunta. Y mirad que como dice que he estudiado muchísimo, bueno, he visto más YouTube que estudiar, pero bueno. Y él me respondió y dice: nuestra religión es la verdadera porque tenemos al único Dios que se ha encarnado por cada uno de nosotros. Un Dios que se ha encarnado y desde Él mismo nos ha podido revelar todo eso que hemos aprendido, toda esa fe que está en nuestros corazones. Fijaos lo importante que es esto, porque Alá, el Dios de los judíos, pues no se encarnó. En cambio, hay solo un Dios que se encarna y nos revela. Y nuestra religión, como sabéis, esa palabra significa relación. Y es muy importante que esto lo tengamos también en cuenta en nuestra fe,
en nuestra religión, en la que llevamos lo más profundo de nuestros corazones, en la que cada uno ha aprendido de su familia, de sus padres, de sus abuelos. Siempre la religión es relación, no es individualidad, no es algo que se pudra dentro, que se quede personalmente, no, sino que se tiene que compartir, se tiene que abrir siempre a los demás. Cuando me dijeron que hiciese este pregón, también me llevé la sorpresa, porque además dio la casualidad de que yo en ese momento, me lo dijeron en septiembre, estaba en Belén y estaba rezando allí en la basílica que hay en Belén. Y al principio me sorprendió un poco también y me extrañó porque la cofradía que me lo pedía se llama El Calvario. Y digo, pero bueno, ahora de repente un calvario que tiene que ver con la Navidad y que tiene que ver con el pesebre. Y tiene que ver mucho. Porque yo una vez me acuerdo que me pusieron un cuadro, una imagen en la que salía como una especie de mesa de piedra, un altar en la que me decían, explícala. Y no sabía responder si era un pesebre, si era un calvario o si era el altar de la Eucaristía. Y ahí me di cuenta cómo todo eso está relacionado, cómo todo se entrelaza y tiene que ver, porque sin encarnación no es posible la pasión, no es posible el Calvario y tampoco la resurrección, por supuesto. Allí recé para que Dios mismo me revelara un poco y me concediera ese honor de transmitir toda esa belleza que significa la Navidad, toda esa belleza que significa su nacimiento, una belleza que podemos celebrar cada día en cada Eucaristía, una belleza que podemos celebrar cada día en nuestra vida. Y dice San Pablo en la carta a los romanos, así tal cual: no hay pues condena alguna para los que están en Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible a la ley, por cuanto estaba debilitada a causa de la carne, lo ha hecho Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros, los que actuamos no de acuerdo con la carne, sino de acuerdo con el Espíritu. Pues los que viven según la carne desean las cosas de la carne, en cambio, los que viven según el Espíritu desean las cosas del Espíritu. El deseo de la carne es muerte, en cambio, el deseo del Espíritu, vida y paz. Y ese es todo deseo que nosotros tenemos que tener. Además, la Navidad está para eso. Nos hartamos de decir que la Navidad pues, es un tiempo para desear, un tiempo cargado de deseos y de ilusiones. Pero yo quiero ahora que os imaginéis por un segundo un Belén napolitano. A ver, Nieves lo pone en su puerta alguna vez, yo lo he visto, no sé si habéis pasado, un Belén napolitano, así con todas sus telas, todos sus personajes. La cuna del Belén napolitano, la cuna napolitana, está ordenadamente abarrotada. Un choque de voces y personas, gritos babosos, ráfagas de ternura inesperada. Es una venta y una compra, un coro de ángeles gritando, pastores dormilones y borrachos drogados. El olor de la carne y el pescado, el olor de las flores y la pizza. Es el silencio perturbador de recuerdos inmortalizados en estatuillas de Creta, esas famosas estatuillas de barro. ¡Qué desastre! Es exactamente como tu corazón, como mi corazón, un desastre. Un corazón tan desordenado que tiene más habitación incluso que un burdel. Tu corazón tierno y también borracho, que toca coros de ángeles y maldiciones. En este corazón no hay nada de ideal. Dios ahí, en cambio, quiso poner su hogar. Dios hizo carne en el desastre de nuestro corazón. Y es verdad que muchas veces cuando nosotros aterrizamos en nuestra propia realidad,
en vez de alegrarnos, que es lo que el Señor nos está pidiendo ahora en las lecturas que estamos leyendo en misa, ese proclama mi alma la grandeza del Señor, ese alégrate, ese canta el gloria. Cuando aterrizamos cada vez más en nuestra realidad, más tristes nos ponemos. No sé, cada uno de nosotros podemos pensar en nuestra realidad, todo lo que nos rodea. A veces esa realidad, pues es cierto que es un poco desastre, pero ahí también nace Dios. Y nace para poner orden, y nace para que nosotros dejamos que Él ponga orden, por lo menos para iluminar esa oscuridad, esas tinieblas, y ver pues qué mierdecilla tenemos que quitar de la esquina, qué trastos, qué obstáculos tenemos delante que nos impiden acercarnos a Él, que nos impiden acercarnos a su cuna. Este año, no sé si lo sabréis, habéis visto alguna foto, que se celebran los 700 años, en el que 700, ¿no? Ahora no me acuerdo bien, 700 años en los que San Francisco hizo el primer Belén que cada uno tenemos en nuestras casas. En el Vaticano se ha puesto un Belén y este año es especial, este año no es de astronauta o de harina de playa, no. Este año un Belén como Dios manda, un Belén franciscano, como lo vemos ahí. Y en medio del Belén, que está basado en una pintura que hay allí en el pueblo donde San Francisco puso ese Belén, que se llama Grecho, el otro día estuve, hay un sacerdote celebrando la Eucaristía detrás de Jesús, que está en la cuna. Bueno, todavía no lo han puesto, claro está, hasta el día 25. Un sacerdote celebrando la Eucaristía. Y eso, como ya he dicho, es el gran misterio. Esa es la gran celebración. Al final, eso nos enseña que Él es nuestro único Salvador. Él es nuestra única sabiduría. Él es nuestra única ley que nos libera y nos salva. Oh sabiduría, hemos leído hace poco en estos días, oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. San Francisco estaba casi ciego cuando montó ese Belén, pero no le importó, porque lo único que quería ver, lo único que le importaba ver era la luz del Señor y que los demás la viesen, porque no solo tenemos que pensar en que nosotros tenemos que ver esa luz, sino también en que los demás lo vean. Y dentro de toda esa suciedad, dentro de ese desorden, nosotros nos tenemos que implicar, tenemos que limpiarla, pero tenemos que ensuciarnos también. Mira, yo tengo un compañero en Roma, bueno, tenía ya, por desgracia, que él siempre iba en sotana. Él era de una orden, siempre va súper bien puesto, con su fajín bien ceñido. Pero antes os voy a contar otra cosa. Quedaros con la imagen de esta sotana, ¿vale? Una vez en el seminario, como ha contado Rafa cuando entré al principio, estaba don Amadeo todavía de obispo y le preguntamos a don Amadeo, a ver, don Amadeo, nosotros cuando salgamos de sacerdotes, ¿cómo quieres que nos vistamos? ¿Nos vestimos de negro? ¿Nos vestimos con un jersey de colorines? ¿O nos vestimos de sotana? Y dijo don Amadeo, mirad, a mí me da igual de lo que os vistáis. Pero, por ejemplo, si os ponéis sotana, que esa sotana se ensucie de arena, de polvo y de sangre. Es decir, que pongamos lo que nos pongamos, nos comprometamos verdaderamente en nuestra sociedad por los más pobres y los necesitados. Que todo lo que nos pongamos se llene de sangre, se ensucie. Como se dice en Italia, se sporche, se quede puerco, es decir. Y a los años, hace poco, en esta JMJ que se ha celebrado este verano, apareció mi compañero Charles, que es francés, y me saludó. Estábamos allí en una misa, me saludó, hombre, ¿qué tal, Charles? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y yo de repente lo vi allí a 50 grados, con la sotana negra bajo el sol, y yo digo, madre mía, este se va a morir. Se lo dije, digo, Charles, hijo mío, está, pero vamos, envuelto en mierda. Y dice, mira, Antonio, no te preocupes, porque la sotana se lava y se limpia. Pero lo que yo me estoy llevando de experiencia en el corazón, lo que yo me estoy llevando de servicio y de entrega, eso ya nadie me lo va a quitar. Yo siempre digo que lo sucio, lo imperfecto, nos da miedo, nos da mucho miedo, nos da incluso hasta asco, como no, y es normal. Eso de mancharnos las manos no va con nosotros, y al igual que Pilato, a veces nos las tenemos incluso que lavar y dejar
que la historia siga su curso. Aunque eso sí, no tenemos que tener miedo nunca a ensuciarnos, a ser manchados. ¿Qué creéis? ¿Que el niño venía limpio? El niño venía de una entraña de una madre. Es más, ese niño luego unos años se bautizó en un Jordán lleno de arena, lleno de barro, delante de unos pecadores. Ese niño se ensució, salió sucio, en un pesebre que daba asco también. Y ahí es donde nosotros también tenemos que actuar. Vino empapado de una santa entraña, la de María, como cualquier niño ya alumbrado, donde la belleza está en primer vistazo, en el primer aliento, en el primer llanto, en el primer abrazo. La belleza está en esas cosas y al final merece la pena experimentarla. Oh Adonai, oh Señor, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiendo y en el Sinaí le diste tu ley, ven a librarnos con el poder de tu brazo y que ese sea nuestro único signo. Pero ahora, muchas veces estamos acostumbrados aquí a los pregones, aquí con los papeles, y es que estamos, qué bonito, poesía. Y venga a hacer poesía y papeles, y aquí todo mira qué precioso, y aquí incluso alguna lágrima. Pero yo lo que quiero es que nos quede claro a nosotros que ya todo esto, toda esta implicación, todo este compromiso fuerte, fuera de pregones edulcorados y de poesía, que nos vayamos al principio, a la creación. Yo cuando me dijeron que cómo quería un poco el ambiente de esto, el decorado, yo dije que quería ambiente de creación, que quería decorado de creación, y por eso nos han puesto todo este safari aquí, de macetas, que está precioso, donde la fuente, el árbol de la vida, es Jesús, y de ahí nace todo lo demás. Por eso nos vamos al inicio, y dicen siempre, en cualquier inicio, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Al principio fue la palabra, al principio fue la vida. Y en esa fuente, a esa fuente nos remontamos. Y ese relato de creación que todos tenemos del Génesis nos revela con una bella imagen que la vida es un suspiro, pero vaya suspiro, vaya aliento de amor divino. Y nos enseña que somos arcilla, frágil mezcla de arena y agua, casi como cristal soplado, solo y suficientemente barro. Pero da igual de lo que seamos, de lo que estemos hechos, porque lo que Dios realiza es un milagro y no ha de ser nunca, nunca, ni roto ni tentado. De barro se llenó el ser por Juan Bautista bautizado en aquel río, como he dicho antes, sucio y estancado, junto a algunos pecadores, para que delante de ellos, de nosotros, fuese proclamado como el unigénito, como el amado. Pero ahora lo vemos aquí, lo vemos allí en el pesebre, ni tan solo, ni tan acompañado, pero bien rodeado de una familia. Ese es nuestro mayor regalo. ¿Cuántos deseos tenemos nosotros y cuántos deseos nos faltan? Ahora seguro que estamos pensando mucho en nuestros familiares, en la gente que también nos falta. Al final esos tienen que ser los deseos más queridos por cada uno de nosotros en cada Navidad. Cada uno puede tener de hecho hoy el suyo, o todavía no, da igual, esperar a Reyes, por ejemplo. Pero hoy os voy a hablar de un deseo innato que cada uno tenemos desde nuestro nacimiento. Es el deseo de Dios, el deseo que cada uno tenemos en nuestros corazones de acercarnos a Dios, de responder todas nuestras preguntas, de responder todos nuestros anhelos. Pero el deseo humano de Dios es también confundido muchas veces con el deseo de querer ser Dios. Los dos anhelos principales son los de obtener la gloria y la búsqueda de la inmortalidad. Esos son los deseos que muchas veces tiene el hombre: gloria, ser Dios y búsqueda de la inmortalidad. Eso es lo que les pasó a Adán y Eva. Y al final, pues, bueno, resultó la cosa un poco extraña. Pero la estrella y los magos algo nos enseñan, y es que todos
tenemos que seguir ese deseo, todos lo tenemos que buscar. Y al final en nuestra vida cada uno podemos pensar de qué forma lo buscamos. Ayer vi el lema de una adoración que hubo aquí en Baeza que se llamaba Hazle un hueco, hazle un hueco. Y es que nosotros a veces tenemos ese hueco en nuestra alma, en nuestros sentimientos y emociones que no sabemos muy bien a veces cómo llenar. Esto tiene un peligro, porque lo podemos llenar por cosas también huecas, como los ídolos de barro, como pasaba en el Génesis. El relato del Génesis dice que Dios hizo al hombre de barro como crítica porque el hombre estaba haciendo de barro a Dios, a otros dioses. Muchas veces esto nos puede pasar a nosotros, que hagamos de barro a otros dioses, pero esos dioses nosotros no le podemos otorgar ese aliento divino. El aliento solo lo puede otorgar Dios, y eso es lo que nos enseña el Génesis. Al igual que la estrella surcaba los cielos, ese deseo surca nuestra vida, y si nosotros lo dejamos, puede brillar en esta Navidad más que nunca. Ese deseo nos pone en camino, nos echa a andar sin miedo a mirar atrás. Los magos de Oriente buscaban un Dios, siempre le habían dicho que en la estrella se hacía la divinidad presente. Lo intentaron alcanzar, aunque no supiesen bien si lo conseguirían, pero esa era la única oportunidad. ¿La aprovecharon? ¿La aprovechamos nosotros? Al final se dieron cuenta de que no era la estrella, de que ya no era nada celestial, ni ninguna constelación, ni ningún horóscopo, sino que era un bebé. Eso les dio la pista. Un Dios hecho carne, ¡qué escándalo! Pero no se escandalizaron, porque no llevaban ninguna expectativa, solo buscar, aunque no fuera encontrado. Y nosotros buscamos, nos dejamos ser encontrados por el Señor, nos quedamos embobados mirando al cielo o actuamos verdaderamente para que la Navidad se haga presente. ¿Qué expectativas tenemos nosotros en nuestra vida? ¿Qué signos necesitamos? Oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, como el árbol de la vida, ante quien los reyes enmudece y cuyo auxilio implora a las naciones. Ven a librarnos, no tardes más. Por el contrario, a ese deseo de buscar a Dios, tenemos el deseo de ser Dios, como he dicho, que por ejemplo era el deseo de Herodes, del rey Herodes. Lo tenía todo, pero todo le iba a ser también arrebatado. Obsesión por encajar, por no ser criticado y al final hasta incluso asesinó. Pero murió solo y abandonado. No quedó piedra sobre piedra de todo lo que había construido amañado. Ahora cuando he estado en Jerusalén me he hartado de ver construcciones de Herodes, todas en ruina. Quedó solo un recuerdo en la obsesión, el delirio y la cobardía. No llegó a ser Dios, sino simplemente polvo enterrado. Por otro lado, el segundo, como he dicho antes, está el deseo de la eternidad tan querida, y la queremos seguir en lo caduco, en lo pasajero, insistimos en lo que pasa y no en lo eterno. Una eternidad encima bien vivida, sin arruga en el cuerpo, sin ninguna arruga, mientras destrozamos al hermano para que nos gane en tiempo. La eternidad soñada se hizo hombre de carne y hueso, no le interesaba a alguno, seguían mirando al cielo. Él era el árbol de la vida que no pasa nunca, aún así preferimos el fruto de la falsa promesa, que sí, es eterno, pero de condenación y castigo envenenado. Un día fuimos expulsados, pero ahora se nos vuelve a dar de la mano, porque Dios insiste e insiste y nosotros, por desgracia, a veces lo ignoramos. Así es ese niño, así es este niño, en la cuna, débil pero amado, solo un niño. Oh llave de David y cetro de la casa de Israel, que abre y nadie puede cerrar, cierra y nadie puede abrir. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombras de muerte, por esos deseos envenenados. Como sabéis, Belén significa casa de pan, del pan, pero no solo significa eso, sino que también significa casa de la comida. Qué casualidad que el verdadero pan de vida
le dé sentido a ese lugar, le dé ese sentido al nombre de ese lugar. Casa de Reyes convertida en acogedor, como hemos dicho, en acogedor hogar, como hemos dicho ahora de David. Ese es el alimento que nos da la vida, el que tenemos que elegir. Ese es nuestro jardín de las delicias. El Edén ya está aquí. Se extiende poco a poco y ya no habrá más árbol malo, ni oscuridad, ni serpiente perturbadora. Ya se estará arrastrando y nosotros la podremos pisar. Queridos hermanos, ya somos familia. Ahí comenzó la primera alianza, de forma muy sutil y sencilla, con un simple mandato: crecer y multiplicar. Y es que la primera alianza que todos conocemos no empezó con Moisés. La primera alianza, de modo implícito, empezó en el Edén, con Adán y con Eva. Qué belleza y qué suerte ser parte de ese plan divino, incluso sin merecérnoslo. Ese de crecer y multiplicar, llenar a todas las naciones de la tierra. Pero cuántas veces maltratamos ese plan, el de cuidar y cultivar el mundo, nuestras relaciones, nuestra familia. Es que a veces se nos hace bola todo eso, nos estancamos en la monotonía y se nos olvida el plan. Tengo un amigo que dice que no es el plan, sino con quién lo hace, pero aquí es que incluso nos llevamos las dos partes, el plan y con quién lo hace. Y vaya, con quién lo hacemos, con Jesús, con Dios y con nuestros hermanos. No podemos desconectar nuestras acciones de esa alianza, porque lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Porque, cuidado, la alianza no se puede romper, porque está instaurada, creada e inaugurada por Dios. Pero sí que nos podemos quedar colgados, alejarnos de ella y separarnos. Por eso hay que tener cuidado. La alianza significa desde el principio esa disposición que Dios hace con su pueblo, y por eso es que, como viene de Él, ningún hombre puede romperla. Pero la alianza, no sé si lo sabréis, pero en latín, ¿cómo se traduce? Como testamento. Alianza se traduce en latín como testamento. ¿Y qué pasa con los testamentos para que surjan efectos? ¿Qué tiene que pasar? Que se muera la persona. Y ahí tenemos nosotros nuestro testamento. Jesús se entregó por cada uno de nosotros. Y aquí empezó, ya desde la Anunciación también, desde la Encarnación. Pero aquí empezó todo. Tuvo que entregar su vida por cada uno de nosotros para que el testamento se hiciese efectivo. Y mirad que los testamentos a veces pelean a las familias, pelean un poco a las familias. Y a veces pues estamos peleados, pero lo importante del testamento es que los compartamos equitativamente y que también nosotros cojamos ese testimonio para compartirlo con los demás. ¿Cómo lo hacemos eso nosotros? Estamos un poquillo peleados con algunos en esta Navidad. Tenemos así esos rifirrafes, incluso dentro de la Iglesia, en este testamento tan precioso que todos tenemos, en nuestras parroquias, en nuestros grupos, en nuestras cofradías. Cuidamos ese plan, esa alianza, ese testamento que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo ese testamento pasa a los demás? Si el grano de trigo no muere, no sirve para nada. Pues que nosotros también llevemos ese testamento a los demás con una vida entregada y con una vida de testimonio fiel siempre al Señor. Porque ahora, aquí, en el Belén, tenemos al verdadero Adán, nuestro verdadero paraíso, y también a nuestra Eva, a nuestra Madre la Virgen María. El nuevo Adán ya no procede del suelo, sino que es su propio creador, y que es el propio creador, y procede del cielo. Aunque sí que se une a su destino desde su débil carne, como hemos leído en San Pablo, se hace carne para redimirla, para redimir del pecado. La nueva Eva sí que sigue siendo madre de todos los vivientes, nuestra madre, pero ahora no se deja manipular por nadie. Ellos crean un nuevo huerto apetecible, al que todo el mundo quiere acudir, incluso en la oscuridad y vulnerabilidad de una noche fría. Si os fijáis, no sé si la tenéis en mente, la fachada de la Sagrada Familia, que conmemora el nacimiento de Jesucristo y está llena de motivos florales, de vegetación, de animales, llena de esplendor y naturaleza para acoger la magia de lo sencillo y de lo cotidiano, recordando a esa primera creación. Y ahí tenemos la insignificancia de Nazaret y ahí nosotros tenemos también que marcar la diferencia en esa insignificancia, en lo simple, en lo insignificante.
Oh sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Hemos hablado antes de hacerle hueco y me parece curioso cómo para hacerle hueco Él también se ha vaciado, se ha bajado por nosotros. No todos los vacíos son malos o peligrosos, como hemos dicho antes. A veces nos tenemos que desprender de cosas para seguir adelante y ganar otras muchas cosas más o incluso potenciar las que ya tenemos. Esa kenosis, ese abajamiento inesperado nos viene bien para adaptar todo lo que nos ha regalado el Señor en nuestra vida a todo lo que tenemos que afrontar, que seguro que es mucho. Por eso pide implicación. Es un abajamiento, un hacerse vacío rebelde, que no se deja influenciar. Una kenosis que actúa desde la raíz más profunda para crecer. Muchas veces dentro de la ideología que hay en medio del mundo, dentro de la cultura a la muerte, a lo superficial, ahí nosotros tenemos que ser también rebeldes, tenemos que marcar la diferencia, como he dicho. No podemos convertir nunca el Evangelio en ideología. ¿Cuántas veces pensamos en vida y no en dogmas de fe que defender, con los que pelear? No podemos convertir el Evangelio en activismo y encima en nombre de Dios muchas veces para hacer atrocidades. Tiene que ser un Evangelio hecho carne también en nuestra vida, de corazón ardiente. Todos conocéis el villancico de la Adeste Fideles, que bueno, luego ahora al final lo cantaremos. Este Adeste Fideles comienza así. Adeste Fideles, leti triunfantes, venite, venite in Betlén, natum videte, regem angelorum. Es decir, acudid fieles, alegres, triunfantes, venid, venid a Belén, ved al nacido Rey de los ángeles. Y es que ahora pasamos un poco a publicidad, y no es que mi pregón esté patrocinado por nada, ojalá, sino que pasamos a un gran anuncio, este del venite, venite, venid, venid. Aquí hemos acudido y aquí estamos, en camino, cada uno de nosotros. ¿Cuántos anuncios vivimos en nuestra vida de ángeles que son personas, de señales que son momentos, de caminos que se cruzan y son destinos? Otros anuncios, en cambio, nos dan miedo. Incluso los pastores se asustan al principio cuando el ángel les llega con ese anuncio. Pero lo importante es saber que aunque al principio asuste, al final tendrá su recompensa. Al final nos tenemos que unir más a Dios como sea. Los anuncios siempre alegran. No consiste en pasar a publicidad, como he dicho, y esperar que se reanude luego la serie, otra película, otra historia así de repente, no. Consiste en ponerse siempre en movimiento, como lo hizo María después de que el ángel le anunciase que iba a tener a Jesús. Consiste en ponerse siempre en movimiento, venid, venid, y nosotros vamos. Engregie relicto humiles ad cunas, vocatis pastores aproperant, et nos sobanti, gradu festinemus. He aquí que dejado el rebaño, los pastores llamados se acercan a la humilde cuna, y nosotros nos apresuramos con paso alegre, dice la Adeste Fideles. Se acercan para ver al verdadero Cordero de Dios, al verdadero Rey y Señor. Y esa humilde cuna es su trono, su único trono. Del trono celestial de que salían rayos y truenos ahora, en Apocalipsis, ahora solo asoma un poco de paja y un pequeño rostro entre listones de una simple madera. Cuna, cruz, brazo, vaya trono. Aunque da consuelo que uno de ellos también fuese los brazos de sus padres, ese abrazo que libra de todo problema y dificultad, un abrazo que nosotros también vivimos en cada Navidad. Si es cierto que hay tronos que nos dan miedo y otros los que definitivamente nos queremos sentar por su esplendor y su gloria, pero serán esos brazos humanos, esos brazos divinos también los que al principio nos reciben y al final nos acogerán. Del trono, una vez algo parecido dije aquí en la novena de la Virgen del Carmen en Baeza, en el 2021, como ha dicho Rafa, lo dije de la peana.
Pero del trono pasa lo mismo. Del trono están los 24 ancianos del Apocalipsis sentados todos en sus tronos. Pues haya 24 tronos, un montón de oro, imaginaos. Del trono nos tenemos que bajar. Del trono es esa dinámica, ese movimiento el que es necesario. Nos tenemos que bajar para adorar, para postrar nuestro rostro a tierra y adorar a Jesús. Muchos de aquí pues tenemos algún cargo, algún carguillo dentro de las cofradías, dentro de la iglesia, dentro de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestros trabajos. Muchos de nosotros tenemos tronos que nos han puesto y que a veces incluso no sabemos gestionar. No está mal trabajar desde ellos, pero ya sabemos, cuando toque, que nos tenemos que apresurar a arrodillarnos por aquel a quien todo trono pertenece, por los demás, por los más pequeños y humildes, que son esos lugares donde está el amor de Dios y su verdadero reino. Los pastores en este momento, en el momento de Jesús, se convierten en rebaño. Eran pastores y se convierten en ovejas, en rebaño, para seguir a Jesús, para ir hacia Él, para ir hacia el verdadero pastor, el pastor bueno, el pastor bello, para dejarse guiar por Él. Los pastores, como sabéis, eran gente chunga, chumilla, de malas familias, borrachos, vividores. En fin, nosotros también a veces tenemos mala fama entre nuestro pueblo, en nuestras parroquias, con nuestra gente. A lo que se nos invita esta Navidad es que tengamos personalidad sobre todo y que seamos como seamos, nos dejemos guiar por el Señor, nos dejemos modelar por Él sin dejar nunca de ser nosotros. Oh Emmanuel, Rey legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Eterni parentis splendor in eternum, velatum sub carne videvimus, delum infantem, pannis involotum. El esplendor eterno del Padre eterno lo veremos oculto bajo la carne, al Dios niño envuelto en pañales. Qué contrariedad, qué contraste. Nuestra vida también está llena de contrastes, que muchas veces nosotros tenemos que equilibrar. Está llena de luces y de sombras, de desorden, como hemos dicho antes. Todos somos los malos, los buenos, los sinceros, los infieles. Todos somos los santos, los pecadores. Todos pasamos por todo. Todos tenemos nuestros contrastes, nuestras cosas y no pasa nada. Lo importante es que al final los dejemos todo eso transformar por Dios. También Jesús pasó por todos esos contrastes. De estar desnudo en un pesebre a estar desnudo y herido en una cruz en el Calvario, donde vemos una carne muy humana y muy divina destrozada, donde ni las cicatrices se borrarán después de la resurrección. Pero ¿qué más da? Ha servido para algo, ha servido a entregar la vida, entregarse a los demás para la salvación, aunque solo fuese una o media persona. Ya valió la pena. Pro nobis genum et fone cubantem, pis fobemus amplexibus, sic nos amantem quis nos rademeret. Por nosotros, pobre y acostado en la paja, démosle calor con nuestros cariños o abrazos. A quien así no ama, ¿quién no lo amará? Dice la letra en latín. Una vez leí en un libro, no me acuerdo de quién era, creo que era de C.S. Lewis, el de las Crónicas de Narnia, por si alguno lo sabéis. Dice que no hay cosa que duela más en una vida que en un amor no correspondido. No sé si vosotros tendréis la experiencia, si alguna vez os habéis enamorado y ese amor no os sentís que corresponda con ese amor que tenéis hacia esa persona. Y es verdad, y no hay cosas que duela más en esta vida que un amor no correspondido. Y decía por ahí Antonia San Juan, una actriz, decía que muchas veces, la que se avecina, decía muchas veces que en su vida había aprendido que cuando alguien no la amaba, ella desaparecía de esa vida, sin ningún escándalo, sin ningún aspamiento, sino que ella, cuando alguien no la amaba, se iba de esa vida sencillamente, en silencio, y al final no quedaba rastro de ella. Y sí es verdad que muchas veces nosotros tenemos que dar ese paso y tenemos que hacer también todo eso, pero siempre podemos tener por seguro que aunque no tengamos nunca amor, incluso de nadie, siempre tenemos un amor que nos corresponde, y ese es el amor del Señor. Sin montar ningún espectáculo, sin montar ningún drama, a veces nos alejamos, otras veces nos acercamos, pero lo importante es que en ese proceso, en ese crecimiento, cada vez
nos dejemos transformar más por Él. Lo importante es que tampoco se arrastre nuestro amor por los demás, no se arrastre por amores vanos, que no son eternos, que no son divinos. Él no se arrastra tampoco por nuestro amor, pero sí es verdad que está siempre esperándonos para que siempre volvamos a Él. Aunque nos hayamos alejado, aunque hayamos estado en los más bajos de nuestra vida, aunque incluso hayamos sido ateos, no hayamos querido nada de Él, sin arrastrarse, está siempre ahí presente, tendiendo su mano, tendiendo esa alianza que jamás se rompe. Reventemos nosotros ahora de amor, temblemos de gozo ante este gran anuncio, sabiendo que el amor construye, que Él siempre recrea y que el amor no acaba nunca. Oh Rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la Iglesia, que hace de todos los pueblos uno solo. Ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Abrid las puertas eternas a este Rey de la gloria. Abrid las puertas de nuestro corazón para que entre el Salvador, el Mesías, el Señor. Y ya, ahora sí, para acabar, sin poner punto y final, que no solo nazca el niño, naced también vosotros, y hacedlo en un portal, en vuestra casa, en Baeza, da igual, mas hacedlo de verdad. Y ahora anunciad, pringaos sin descansar, salid corriendo a gritarlo, a proclamar paz a las naciones, pero mientras a vosotros os digo, podéis ir en paz. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, y antes de finalizar el acto, escucharemos al grupo de música Spes Nostra, con doña María Teresa Torres Poza al violonchelo, don Fernando Viedma Montoro al saxofón y don Francisco Lázaro Perales al piano. También, antes de terminar, queremos agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Baeza la cesión de este espacio y la disponibilidad que ha tenido en todo momento para que se pueda celebrar este pregón. Y agradeceros a todos los presentes y desearos una feliz Navidad. Muchas gracias.